A fin de alcanzar el tesoro de la ciencia, Santo Tomás aconseja no lanzarse de pronto al mar, sino acercarse por los riachuelos, porque a lo difícil se ha de llegar por lo fácil. Y de eso se trata hoy este escrito. Es una introducción a un tema que, a mi entender, es un mar vasto y extenso. Porque hablar de los himnos que Santo Tomás escribió para la fiesta del Corpus Christi de manera detallada, de manera realmente profunda, implicaría tener conocimientos sobre, punto y coma, teología, filosofía, liturgia, música, sobre todo música sagrada y gregoriana, poesía, latín, el tema de las traducciones, el idioma, historia, etcétera, etcétera. Honestamente, no soy especialista en el tema, yo vengo de otra jurisdicción, soy psicóloga. Sin embargo, desearía aprovechar este espacio y esta oportunidad que el padre Andreguen muy generosamente me ha dado para iniciar una suerte de investigación sobre una faceta del doctor angélico a la que, a mi entender, no se le suele dar o no se le suele prestar una atención suficiente. Y me refiero a Santo Tomás contemplativo, a Santo Tomás místico, a Santo Tomás poeta y, como vamos a ver bien hoy, amante de la Eucaristía. Un amor que logró traducir de manera admirable en himnos que en unos momentos vamos a brevemente leer y recorrer. En resumen, mi intención hoy es dividir este trabajo en dos partes. Una parte histórica sobre la institución de la fiesta del Corpus Christi y un poco la antesala de esta solemnidad, para luego entrar de lleno, ir a la esencia, ir al hueso de los himnos. Ya se los voy nombrando, muchos de ustedes sé que los conocen. El Pangelingua, el Sacri Solemnis, el Verbum Supernum, el himno de la misa o la secuencia, el Laudación Salvatorem, que ayer leyó Víctor, y por último el Adoro te devote. La idea es leerlos en español, no en latín, en español, y hacer un breve, muy breve comentario de cada uno. Antes de empezar, no les obliga, cito fuentes, porque para hacer este trabajo, para la parte histórica, me basé en un escrito de Benedicto XVI, que escribió en el 2010, donde, como ahora vamos a ver, muchos de los que les voy a contar lo tomé de ese texto, y de una conferencia que dio un sacerdote muy joven mexicano, el padre Andrés Esteban López Ruiz, en el que también me basé para hacer este escrito. Y en la segunda parte, cuando veamos los himnos, también me he basado muchísimo en el escrito del padre Lisandro Scarabino, que ha escrito sobre los himnos de Santo Tomás. Vamos a la historia. Primera parte. En el año 1264, el Papa Urbano IV, como ayer también nos comentaban, que conocía a Santo Tomás y sabía que tal vez era el teólogo más insigno de su tiempo, junto con San Buenaventura, y además un hombre de una profunda fe y una profunda fe eucarística, le encargó la liturgia del Corpus Christi. Este era un oficio nuevo, era una solemnidad nueva, una fiesta nueva para la que había que escribir los textos. El 11 de agosto de 1264, el mismo Papa estableció la fiesta del Corpus Christi y la fijó el jueves después de la octava de Pentecostés, otorgando muchísimas indulgencias para la misa del Corpus y para la participación del oficio y de la liturgia de las horas correspondientes. Primero hay que mencionar que la devoción eucarística solemne, con ciertos gestos de piedad eucarística como los tenemos hoy en día, se fue consolidando a lo largo de los años. La Iglesia siempre ha creído que Jesucristo está presente en su cuerpo, en su sangre, su alma y su divinidad en las especies consagradas. Eso fue siempre así. Pero el modo de veneración, el modo concreto en que se le expresaban, en el que se le dedicaban estos actos de devoción y de piedad, han ido evolucionando, por decirlo de alguna manera, en nuestra Iglesia al paso de los años.
Pero para que se instituyera una fiesta especial en honor a Jesús Eucaristía, tuvieron que pasar muchas cosas. Les cuento algunas, las que a mí me parecieron más importantes. La historia se remonta a finales del primer milenio, en el siglo XI. En este siglo aparece un personaje, algunos de ustedes lo habrán escuchado, llamado Berengario de Tours. Él nació en Francia en el año 1000 y murió en el 1088. Era teólogo y archidiácono de Angers, director de la escuela San Martín de Tours. ¿Y qué pasó con este señor, Berengario de Tours? Lo que sucedió es que él enseñó en su momento un pensamiento herético, es decir, que no correspondía a la doctrina de la fe de la Iglesia. ¿Qué decía Berengario de Tours? Que la presencia real de Cristo en la Eucaristía debía entenderse no de un modo esencial, sino simbólico. ¿Se entiende la idea? Jesucristo no estaba realmente ahí, sino que era un símbolo de su presencia. Por lo que pude averiguar, al final de sus días se retractó de este dicho, pero para decirlo de alguna manera ya era tarde. Porque como también por lo que entiendo, sucede con muchas herejías, es como que tiran la semillita y prende. Quizás la persona que lo dijo luego se retracta, pero ¿qué pasó? Que durante muchos años esta herejía continuó con los cátaros. Después el mismo Lutero va a asumir de alguna manera este pensamiento y no me voy a meter en este tema ahora, pero lamentablemente hay hoy en día quienes persisten en continuar este error. Fíjense hace cuánto ya venimos hablando de este tema. Este pensamiento, les contaba, se difundió por diferentes lugares durante más de 100 años y no hubo un movimiento, bien digo, que contrarrestara esta herejía, esta idea falsa. Hasta que el obispo de Bélgica, el obispo Roberto de Turote, preocupado porque su gente estaba confundida, estableció en su diócesis la fiesta del Corpus Christi. Lo hizo el jueves posterior a la fiesta de la Santísima Trinidad. Se celebró por primera vez en 1247 en la iglesia San Martín de Lieja. A partir de ese momento se fueron originando diferentes costumbres que para que los fieles, bien digo, no se quedaran con la idea de que, como decíamos recién, la Eucaristía era un símbolo, sino que Jesús estaba ahí. Su presencia era real, viva y verdadera. Y de hecho, desde este momento se empezaron a erigir ciertas costumbres que, como les decía, para nosotros hoy son comunes. Les cuento algunas. La reserva del Santísimo Sacramento en el sagrario. Se le empezó a dar al sagrario el lugar central y además que estuviera siempre Jesús ahí. Por otro lado, el uso de las campanillas en la elevación de la misa viene de esta época. Tercer punto, la contemplación de la Eucaristía mostrada en el ostensorio, o sea, en la custodia. Las procesiones eucarísticas, donde se muestra a Jesús en la custodia. Y por último, la exposición y la bendición con el Santísimo Sacramento. Esto viene de esta época. Y en este repaso histórico no podemos de mencionar a otra figura crucial que para mí, les soy honesta, era totalmente desconocida, que es Santa Juliana de Montcornillon. Yo no la conocí. Juliana nació en 1191, cerca de Lieja, en Bélgica. Ahora van a ver cómo fue su participación en esta historia. En aquel tiempo la diócesis de Lieja, estas son palabras de Benedicto XVI, por decirlo así, dijo él, era un verdadero cenáculo eucarístico. Allí nació ella. Ella quedó huérfana a los 5 años y fue encomendada a los cuidados de las monjas agustinas del convento de Montcornillon. A los 16 años, y este es el punto donde me quiero centrar un segundo, ella tuvo una visión que después se repitió varias veces en las adoraciones eucarísticas. A los 16 años, ¿qué vio? Una luna en su esplendor, en su pleno esplendor, con una franja oscura que la atravesaba diametralmente, que atravesaba esa luna. El Señor no solamente le mostró esa visión, sino que también en su momento le explicó de alguna manera el significado. ¿Qué simbolizaba la luna? La iglesia sobre la tierra.
¿Y qué simbolizaba esa línea opaca, ¿sí?, que la cruzaba, como decíamos recién? Que existía la ausencia de una fiesta litúrgica, una fiesta en que los creyentes pudieran adorar la Eucaristía. Esa era la línea transversal. Hacía falta esa fiesta para aumentar su fe, para avanzar en la práctica de las virtudes y reparar las ofensas al Santísimo Sacramento que se venían dando durante todos esos años. Eso significaba la visión. Este era un pedido concreto que se le estaba haciendo a través de esta visión. Santa Juliana, en su momento no era santa, después lo fue, se tenía que comprometer de modo eficaz a que una fiesta de este tipo se instituyera. Esa era la idea. Y acá hago solamente una nota al pie que también me pareció interesante, y esto está en el escrito de Benedicto XVI. Porque para que Juliana comentara esta visión, pasaron más de 20 años. Uno se imagina, yo por lo menos cuando lo leí, que salió corriendo a contarlo. No fue así. ¿Y qué dice Benedicto XVI? Lo que le sucedió a Juliana de Cornillón se repite con frecuencia en la vida de los santos. Para tener la confirmación de que una inspiración viene realmente de Dios, siempre es necesario sumergirse en la oración, saber esperar con paciencia, yo no lo hubiera podido hacer, buscar la amistad y la confrontación con otras almas buenas y someterlo todo al juicio de los pastores de la Iglesia. Y eso fue lo que hizo Juliana. Por eso tuvieron que pasar casi 20 años. Hasta que, en el transcurso de esos años, de hecho llegó a ser priora del convento, decide contárselo a un sacerdote muy estimado de ella, Juan de Lausana, canónico de la iglesia o en la iglesia de San Martín de Lieja. Le contó su visión y le rogó interpelar a los teólogos y eclesiásticos sobre a lo que ella se le había encomendado. Las respuestas fueron positivas y alentadoras. Fue precisamente el obispo de Lieja, volvemos un poquitito para atrás, que escuchó, porque a él llegó esa visión, acogió la respuesta de Juliana e instituyó por primera vez, como decíamos recién, la solemnidad del Corpus Christi en su diócesis. Más tarde los obispos lo imitaron, estableciendo la misma fiesta en los territorios encomendados a su solicitud pastoral. La buena causa de la fiesta del Corpus Christi conquistó también, y ya sí nos acercamos a la época de Santo Tomás y de los himnos, así ya directamente nos metemos en el tema de los himnos. Les decía, esta buena causa conquistó también a Santiago Pantaleón de Troyes, que había conocido a la santa durante su ministerio del archidiácono de Lieja. Y fue precisamente él que, al convertirse luego en el Papa Urbano IV, era el Papa Urbano IV, que en 1264 quiso instituir la solemnidad del Corpus Christi y todo lo que hablamos recién. ¿Se ve eso? ¿Se entiende cómo de a poco las piezas del rompecabezas se van uniendo? El pontífice mismo, y con esto termino la parte histórica, quiso dar el ejemplo, celebrando la solemnidad del Corpus Christi, bien digo, en Orvieto, en la misma catedral de la ciudad donde se conservaba y todavía se conserva el célebre corporal con las huellas del milagro eucarístico acontecido un año antes, en 1264. Este milagro es más conocido, es más popular, el famoso milagro de Bolsena, para algunos será conocido. En este milagro, Pedro de Praga, que era un sacerdote que, por lo que pude leer, tenía ciertas dudas sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, se las resumo muy resumidísimo, está en la historia. ¿Y qué pasó? Que milagrosamente algunas gotas de sangre comenzaron a brotar de la hostia consagrada, confirmando de este modo lo que nuestra fe profesa. En resumen, Urbano IV decide en este mismo lugar, en Orvieto, celebrar la primera fiesta del Corpus Christi. En resumen, podríamos decir que por medio de una herejía que estaba opacando, como bien mostraba en la visión de Juliana, estaba opacando la verdadera fe
de la Iglesia, Dios, el Señor de la historia, como muchos lo llaman, suscitó un movimiento que logró que nosotros pudiéramos ensalzar mucho más a Jesús en la Eucaristía, ¿no? Esto que muchas veces repetimos, Dios saca bien del mal y hace nueva todas las cosas. Hasta ahí la parte histórica. Vamos a los himnos. Urbano IV pidió a uno de los mayores teólogos de la historia, Santo Tomás de Aquino, que en aquel tiempo acompañaba al Papa y se encontraba también en Orvieto, que compusiera los textos del oficio litúrgico de esta gran fiesta. Se dice también, esto no está chequeado, pero se dice también que les pidió los escritos a San Buenaventura. Lo mismo que escribió Santo Tomás, también se le había encomendado a San Buenaventura. Pero, insisto, se dice, y no está chequeado, que San Buenaventura, cuando leyó lo que Santo Tomás había escrito, lo rompió. Y esto, si lo pensamos bien, honra a los dos. Habla de la genialidad de Santo Tomás y de la humildad de San Buenaventura. Insisto, no está chequeado, pero puede ser. También se dice que Santo Tomás, y esto lo hablaba ayer el señor Víctor, fue el autor de las melodías, y en realidad no debería extrañarnos, porque recordemos que él se formó en Montecassino, donde estaba el canto gregoriano en su esplendor, y como les decía, no nos debe sorprender si él en definitiva se formó en la Schola Cantorum, si no lo pronuncio mal, en este monasterio. Así que probablemente haya sido él el autor también de la música, no solo del texto. Entonces, vamos a los himnos. El Pange Lingua se escribió para las vísperas, el Sacri Solemnis para los maitines, el Verbum Supernum para laudes, el himno de la misa o secuencia, Laudación Salvatorem, y por último el Adoro Te Devote. Todos tienen en común que se centran en la Sagrada Eucaristía. Los primeros cuatro sí tienen que ver, por supuesto, con la fiesta del Corpus Christi. El último, el Adoro Te Devote, que ayer cantamos, es el único verso que no está destinado al uso litúrgico. Fue tal vez escrito por Santo Tomás para la oración y la meditación personal. Vamos al Pange Lingua. La Iglesia comienza esta celebración el día precedente, con las primeras vísperas, para las cuales compuso Santo Tomás este himno, transformándose con el tiempo en el canto preferido para la alabanza de la Divina Eucaristía. Tengan presente que dentro de este himno está el famoso Tantum Ergo Sacramentum, que también cantamos ayer, y el Genitori Genitoque. Está asignado como himno para las vísperas, como decíamos, y también se lo canta en la procesión del mismo día. Una vez terminada la misa de la Cena del Señor, esto es en el Jueves Santo, el celebrante revestido de la capa blanca conduce procesionalmente la Sagrada Hostia encerrada en el copón entre nubes de incienso, como para que nos imaginemos ese escenario, que lo honran, y al son de las estrofas triunfales del himno de Santo Tomás, que dice así: celebra, oh lengua mía, el gran misterio de este cuerpo y su sangre preciosísima, que para rescatar al mundo entero derramó con amor el Rey Supremo, fruto del santo vientre de María. Nos fue dado y nació para bien nuestro, del seno de la Virgen sin mancilla, y después de vivir en este suelo y de esparcir el germen de su verbo, cerró su acción con una maravilla. En la cena final cumplió con celo las prescripciones de la ley antigua, y terminado el ágape fraterno, dio su cuerpo y la sangre de su cuerpo a cada comensal como comida. Con su palabra el encarnado verbo cambia el pan en su carne siempre viva, y en sangre suya el vino verdadero. Si los sentidos no perciben esto, la fe se lo revela al alma limpia. Y aquí viene el Tantum Ergo, la traducción. Admiremos tan grande sacramento y adorémoslos todos de rodillas. Que el viejo rito ceda al rito nuevo. Que lo que no ven los ojos nuestros lo vea claro nuestra fe firmísima. Lord, salud, poder, honor eterno, bendiciones y cantos de alegría al Padre Celestial
y a su unigénito, y al Paracleto, que procede de ellos, gloria igual en idéntica medida. Vamos a ir viendo ciertos temas que se repiten. Uno de ellos es este tema de lo viejo y lo nuevo, como nos viene explicando el padre Enderegen, el viejo rito y el nuevo rito. Este pasaje aparece de alguna manera comentado en todos los himnos. Y la alabanza a la Santísima Trinidad es algo que también se repite en todos los himnos, sobre todo al final. Es un clásico, como dicen las buenas lenguas. Es y será siempre nuevo. El segundo, el Sacri Solemnis, para los maitines. Los maitines son la hora canónica nocturna. Los primitivos cristianos tenían que aprovechar para poder reunirse de modo secreto y tenían que hacerlo en la oscuridad de la noche. Naturalmente, en estas reuniones ocultas, la oración y los cánticos ocupaban una parte principal. Pero aparte de esta causa circunstancial propia de los tiempos de persecución, la noche avanzada ha sido, creo que vamos a estar de acuerdo, y siempre será, con su densa quietud y su impresionante silencio, un momento escogido para abstraerse de todo lo mundano y elevar el alma al Creador. Para estos privilegiados instantes previos al amanecer, Santo Tomás escribió lo que ahora vamos a leer, como les decía, el Sacris Solemnis. Sumando nuestro gozo al de esta fiesta, elevemos cordiales alabanzas, y que todo lo viejo se renueve, corazones, acciones y palabras. Hoy se recuerda la postrera cena en que Jesús, conforme al rito viejo, al viejo rito, se dignó repartir a sus hermanos el cordero y los ácimos prescritos. Una vez acabado aquel banquete y después de comido aquel cordero, creemos que fue el mismo Jesucristo quien dio a todos y se dio a todos igualmente entero. Como a flacos les dio a comer su cuerpo, como a tristes les dio a beber su sangre, cuando les dijo: recibid, amigos, lo que os doy a beber en este cáliz. Así dejó instituido el sacrificio y encomendó tan solo al sacerdote celebrar el oficio respectivo y distribuir el pan que él mismo come. Y aquí viene el más conocido Panis Angelicus. La traducción sería: el angélico pan se vuelve humano y las figuras llegan a su término. ¡Oh maravilla! El pobre y el esclavo comen el cuerpo de su propio dueño. Oh deidad trina y una, te rogamos que te dignes bajar a nuestra vida y que nos lleves por tus derroteros hasta la misma claridad que habitas. Algo que no aclaré. Las traducciones que tomé hasta el momento son de Francisco Luis Bernardes, ¿sí? Un autor argentino que tuve que averiguarlo, no les voy a mentir, me recomendaron estas traducciones y por lo que sé son de las mejores. Hay muchas y como les decía al principio, realmente es un mundo. Uno podría hacer este trabajo, se me ocurrió hoy no los voy a aburrir con eso, pero hice todo un listado de cosas pendientes para seguir averiguando después. Y una sería comparar todas las traducciones, porque realmente, por lo que pude ver, de todas algo uno puede tomar. Hay cosas bellas en todo, pero bueno, había que elegir una. Este himno, el que leímos recién, realmente es imponente y majestuoso. Nos define a la Eucaristía como el pan, como le decíamos recién, el pan de los ángeles, recordando que el maná, que viene de lo alto, y termina pidiéndole, como decíamos, a la Santísima Trinidad una vez más, que nos guíe por sus derroteros. El tercero, ya vamos por la mitad, el Verbum Supernum. Como a la noche sigue el amanecer, esto lo dice Scarabino, ¿no? Así el oficio de laude sigue el de los maitines y se destina a santificar los instantes antes del día. También el alba es un tiempo sumamente propicio para el recogimiento y la oración. En realidad todos los momentos lo son, pero bueno, hay algunos más que otros. La paz de esos momentos nos incita a dirigir el primer pensamiento a Dios. Al clarear, toda la naturaleza parece saltar de júbilo en agradecimiento al Todopoderoso.
Así reza el himno. Sin dejar la derecha de su Padre y para consumar su obra divina, el sumo Verbo que ha venido al mundo llega al fin a la tarde de su vida. Antes de ser por uno de los suyos dado a quienes muertes le darían, en el vital banquete del cenáculo se dio a los suyos como vianda viva. Se dio a los suyos bajo 2 especies, en su carne y su sangre sacratísimas, a fin de alimentar en cuerpo y alma a cuantos hombres este mundo habitan. Esta parte me pareció especialmente bella. Se dio naciendo como compañero, comiendo se entregó como comida, muriendo se empeñó como rescate, reinando como premio se nos brinda. Hostia de salvación que abres las puertas celestes de la gloria prometida, fortalece y socorre a nuestras almas, asediadas por fuerzas enemigas. Glorificada eternamente sea la perpetua deidad que es una y trina, y que ella finalmente nos conceda en la patria sin fin, vida infinita. Cuarto himno, la secuencia Laudación. Ayer la leímos, la leyó Víctor. Si me tienen un poquitito de paciencia, yo creo que vale la pena volver a leerla, ¿sí? Vamos a dividirla en partes, porque esta es la anteúltima, así que no queda mucho. Vamos a dividirla en partes porque son 24 estrofas. Pero como dicen los estudiosos particularmente de este himno, cada parte hace hincapié sobre temas diferentes. Por eso me parece interesante leerla, pero dividiéndola por temas. Las primeras 5 estrofas convocan a todos los que forman parte de la iglesia. Ya van a ver, es una alabanza sin término ni medida a nuestro, y así lo describe, jefe y pastor. Esta invitación a alabar al Creador y a sus maravillosos trabajos se aplica también a nuestra alabanza, la aplica Santo Tomás a la alabanza a Jesús. Les leo las primeras 5 estrofas. Glorificación a tu Salvador, aclama con himnos y cantos a tu jefe y pastor, glorifícalo cuanto puedas, porque Él está sobre todo elogio y nunca lo glorificarás bastante. El motivo de alabanza que hoy se nos propone es el pan de la vida, el pan que da la vida, bien digo, el mismo pan que en la cena Cristo entregó a los 12, congregados como hermanos. Alabemos este pan con entusiasmo, alabémosle con alegría, que resuene nuestro júbilo ferviente. Primera parte, primeras 5 estrofas. Segunda parte, que vamos a leer sobre todo en este apartado. Vamos a leer sobre lo que en parte nos convoca aquí, el real significado de esta fiesta, del Corpus Christi, que se conmemora este día en que se instituyó el divino banquete del nuevo rey. Segunda parte, dice así: porque hoy celebramos el día en que se renueva la institución de este sagrado banquete. En esta mesa del nuevo rey, la Pascua de la nueva alianza pone fin a la Pascua antigua. El nuevo rito sustituye al viejo, las sombras se disipan ante la verdad, la luz ahuyenta las tinieblas. Lo que Cristo hizo en la cena mandó que se repitiera en memoria de su amor. Instruidos con su enseñanza, consagramos el pan y el vino para el sacrificio de la salvación. Segunda parte. Vamos a la tercera, son 10 estrofas. Aquí es así lo definen, un ceñido extracto del Tratado de la Eucaristía. Ustedes, o por lo menos yo pensaba en este arte supremo de la poesía en el sentido de tener que resumir en pocas palabras, 32 renglones son en total, la ciencia de la Eucaristía, que venimos estudiando con el Padre y que solamente creo que Santo Tomás lo pudo hacer, porque tiene que ser exacto y a la vez poético, doctrinal, científico, ¿no? La ciencia en el sentido, y a la vez que tenga armonía, que tenga ritmo, etcétera, etcétera. Dice así: es verdad de fe para los cristianos que el pan se convierte en la carne y el vino en la sangre de Cristo. Lo que no comprendes y no ves es atestiguado por la fe
por encima del orden natural, bajo la forma del pan y del vino, que son signos solamente, se ocultan preciosas realidades. Su carne es comida y su sangre bebida, pero bajo cada uno de estos signos está Cristo todo entero. Se lo recibe íntegramente, sin que nadie pueda dividirlo, ni quebrarlo, ni partirlo. Lo recibe uno, lo reciben mil, tanto estos como aquel, sin que nadie pueda consumirlo. Esto creo que les va a resonar de las clases que venimos teniendo. Es vida para uno y muerte para otros. Buenos y malos, todos los reciben, pero con diverso resultado. Es muerte para los pecadores y vida para los justos. Mira cómo un mismo alimento tiene efectos tan contrarios. Cuando se parte la hostia, no vaciles. Recuerda que en cada fragmento está Cristo todo entero. La realidad permanece intacta, solo se parten los signos. Y Cristo no queda disminuido, ni en su ser, ni en su medida. Fin. Últimas 4 estrofas y terminamos con este himno para pasar al último. Este es el pan de los ángeles, convertido en alimento de los hombres peregrinos. Es el verdadero pan de los hijos. Y esto es algo fuerte, que no debe tirarse a los perros. Varios signos lo anunciaron. El sacrificio de Isaac, la inmolación del Cordero Pascual y el maná que comieron nuestros padres. Jesús, buen pastor, pan verdadero, ten piedad de nosotros. Apaciéntanos y cuídanos, permítenos contemplar los bienes eternos en la tierra de los vivientes. Y termina Santo Tomás, tú que lo sabes todo y lo puedes todo, tú que nos alimentas en este mundo, convirtiéndonos en tus comensales del cielo, en tus coherederos y amigos, junto con todos los santos. Fin de este himno. El último, y con esto sí termino, el Adoro te devote, tiene 7 estrofas, así que tranquilos. Este es más cortito. Puede traducirse como te adoro con devoción o te adoro devotamente. Y es nuevamente una defensa de la realidad de la Eucaristía. Dice así: te adoro con devoción, divinidad oculta, verdaderamente escondido bajo estas especies. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. La vista, el tacto, el gusto se equivocan sobre ti, pero basta con el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más cierto que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí también se esconde la humanidad. Creo y confieso ambas cosas. Pido lo que pidió el ladrón arrepentido. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere, que te ame. Oh memorial de la muerte del Señor, pan vivo que da la vida al hombre, concédele a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame a mí inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes del mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, termina Santo Tomás, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro ya no oculto, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Cuando leí este himno me llamó la atención una palabra, pelícano. ¿Por qué pelícano? Muchos de ustedes lo sabrán, yo me enteré ahora. Es un símbolo de Cristo, es una de las pocas aves, si no la única, el único ave que cuando sus polluelos tienen hambre en épocas de escasez, se arranca con su pico, su carne, su sangre y se los da de comer a ellos. Se pone la piel de ellos. Por eso usó esta palabra, pelícano. Termino. Estos son los 5 himnos que se le acreditan a Santo Tomás de Aquino y le dan el título de Poeta del Santísimo Sacramento, como el libro que nos recomendaban ayer. Han permanecido en la liturgia de la Iglesia hasta nuestros días, han nutrido la fe de los fieles
desde entonces hasta hoy en día. Son, como dicen las buenas lenguas, una joya litúrgica que ya han desafiado 7 siglos y que tal vez sigamos cantando en la eternidad bienaventurada. ¿Listo?